Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el programa sobre economía sumergida. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre el empleo irregular en las personas sometidas a múltiple discriminación. Y para ello contamos con Angie González, graduada en Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos García Almonacid, experto en inteligencia emocional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. David Mena, asesor legal en el bufete BG Abogados y Consultores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Belén García, graduada social, grado en Derecho y especialista laboral. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es, cuando hablamos de personas con que sufren múltiple discriminación, ¿a qué nos referimos? Carlos. Bueno, yo entiendo que en la sociedad en la que vivimos, tan competitiva y en la que todos están tratando de salir adelante, pues son las personas que lo tienen más complicado, personas que por sus características o por sus cualidades de alguna manera están más sometidas al riesgo de no optar a ciertos puestos o a ciertos trabajos. Y en el caso de estas personas, pues son personas que no tienen solamente un motivo, sino varios, numerosos. Yo creo que en la sociedad en la que vivimos debemos tratar de, entre todos y entre todas, abogar por una sociedad más inclusiva en el que no ocurra que una persona pueda ser discriminada y menos doble o triplemente discriminada. Belén. Pues en el concepto de multiplicar, como dice Carlos, efectivamente nos encontramos con sectores diferentes donde una mujer, aparte de ser mujer, también tiene discriminación por la raza, por ejemplo. Nos encontramos además que tenga una discapacidad y en realidad la edad es otro síntoma de discapacidad, incluso la religión y factores políticos, es decir, que son síntomas completamente distintos que atañen a que se puedan integrar en un mercado laboral óptimo en igualdad de condiciones. Esos factores hacen que no sea una discriminación simplemente única, sino múltiple, y es lo que se llama multidisciplinar, porque son dobles factores los que incluyen en ese tipo de discriminación. Es decir, no, una discapacidad no solamente a veces simplemente una discapacidad, que ya puede ser discapacidad, ya está discriminado en muchos sectores, sino además que conllevan otro tipo de discriminaciones. Y yo creo que con eso, pues claro, es lo que tenemos que debatir, cómo evitar que eso suceda en esta sociedad y qué medidas hay reguladoras con respecto a este sistema. David. Bueno, yo, sumándome a todo lo que han dicho mis compañeros, querría resaltar también un tipo de discriminación que es bastante común, desgraciadamente hoy en día, que es la discriminación por razón de sexualidad. Sí es verdad que en Canarias quizás a nivel social está más aceptado, sobre todo en la parte sur de las islas, pero a nivel, digamos, de acceso a puestos de trabajo y demás, desgraciadamente a día de hoy, aún hay muchas personas que tienen que ocultar su verdadera sexualidad para poder acceder a puestos de trabajo, sobre todo cuando hablamos de puestos de trabajo de directiva o, digamos, altos cargos. Verdad que a puestos de trabajo de cara al público quizás está un poco más aceptado, sobre todo cuando la remuneración es menor, pero en altos cargos y demás suele seguir estando mal visto que tu orientación sexual no sea la dominante o la común en la sociedad. Angie, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, un poco en la línea de mis compañeros, sí que es verdad que se viven muchísimos tipos hoy en día de discriminación y cada vez más, porque cada vez tenemos las redes sociales más a flor de piel, en donde podemos criticar detrás de una pantalla, en donde podemos hacer lo que queramos sin tener, incluso con perfiles falsos. Entonces, aparte de la inclusión en el trabajo, también es verdad que hay muchísima discriminación una vez que ya estás trabajando. Los procesos de ascensos o el día a día de las personas, entonces resulta muy complicado. Y, por ejemplo, un dato científico estadístico de lo que ha dicho mi compañera Belén, el 43% de las personas discapacitadas son mujeres. Entonces, aparte de ser mujer, que ya es como un factor hoy en día de discriminación, aparte tienes que sufrir también el que tengas algún tipo de discapacidad física.
¿A qué tipo de irregularidades se tienen que enfrentar estas personas en el mundo laboral? David. A ver, hay una gran variedad de formas de discriminar laboralmente, sobre todo, que es, digamos, la parte más visible de la discriminación a una persona. Hay formas directas, como puede ser no admito a mujeres en este proceso de selección, y hay algunas otras formas que son más sutiles, es decir, contrato a algunas personas para alta directiva, incluido mujeres ahí, pero la gran parte de las mujeres de mi plantilla se encuentran en el escalafón más bajo de la plantilla. Por lo tanto, a efectos prácticos, las mujeres en mi plantilla cobran mucho menos que los hombres. Después hay otros que no se ven tanto, pero están ahí. Hay que admitir que en mi plantilla pueden haber personas con otra religión, por ejemplo, y yo a esas personas debería respetarles sus festivos y no imponerles mis festivos, porque si no, de alguna forma también les estoy discriminando. Entonces hay muchas formas de discriminar, unas más sutiles, otras más conocidas, pero hay muchas y hay muchas que no se conocen. Belén. Bueno, pues una que está cogiendo muchísimo la inspección de trabajo es los anuncios, por ejemplo, ¿no? Que se necesita camarero, ¿no? Entonces camarero ya de por sí discrimina. Entonces hay sanciones que van de 6.000 euros. Es decir, si tú no puedes decir que es camarero o camarera. Es decir, ya hay perfiles que se mantienen. Hemos avanzado, los planes de igualdad ya son obligatorios, tienen que establecer las empresas a nivel retributivo. Es decir, las empresas tienen que ya sacar el do de pecho, tienen que registrar los planes. Pero yo creo que las formas discriminatorias son diversas. Es como el acoso laboral, que antiguamente es el único accidente que no deja huella en la moqueta. Pues en el tema de la parte discriminatoria no es tan práctico, porque realmente no se hace visible, porque saben las multas y las sanciones que hay. No le preguntas a una persona, oye, ¿qué pasa que tú eres musulmán? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque también hay que respetar la religión. El artículo 14 de la Constitución avala perfectamente cualquier discriminación social por razón, sexo o religión. Es decir, que eso está consagrado en nuestra Constitución como un derecho, no es algo que tengamos que pelear ni discutir. El problema es acreditar esa discriminación. Y es ahí donde están los graves problemas, por parte de esas personas discriminadas, tanto por su razón de sexo, por su razón ideológica, por su razón sexual. Es decir, porque su opción sea el colectivo LGTBI, por ejemplo, nadie le pregunta, oye, es que tu orientación sexual, ¿cuál es? Es decir, eso está prohibido en una entrevista. Entonces, más bien es el desconocimiento a la hora de señalar ese tipo de preguntas, o mira, Angie, ¿tú qué? ¿Estás pensando en tener un hijo dentro de poco? Por ejemplo, son parámetros que se utilizan. ¿Qué grado de discapacidad tiene psíquico? Entonces, claro, es decir, estamos hablando de una discriminación tan sutil que es muy difícil poderla desvelar así, como es un accidente que no se ve. Entonces, es muy difícil poderlo erradicar. Con respecto a la mujer, en este caso, pues tenemos claro que se han puesto tanto los planes de igualdad, las políticas de igualdad, como las políticas retributivas a nivel salarial. Pero sí me gustaría, sobre todo, indicar algo. Es importante, las mujeres reivindicamos una serie de derechos, pero no porque seamos mujeres, sino porque somos profesionales en igualdad de condiciones y de trato. No porque el hecho de ser mujer tenemos derecho a optar a cualquier puesto simplemente, sino porque estamos formadas, preparadas y cualificadas para optar. Y lo que queremos trabajar por un sexo. Planteemos un currículum anónimo, por ejemplo, un currículum que no tenga sexo asexual, en todos los aspectos, tanto de hombres como de mujeres y de edad, porque la edad es un factor discriminatorio. Eso se llama discriminación combinada, es decir, una persona que tiene pues 30 años frente a una persona que tiene 45. Presentas un currículum y yo veo y digo, ¿qué edad tiene? Mira, no me interesa, esta tiene... O sea, un currículum aséptico sería lo ideal para seleccionar un personal. Yo no veo a la persona, trillo en base a sus posibilidades, y esas entrevistas serían objetivas y objetivables. Entonces yo creo que tendríamos que tender a modificar el tema para evitar esa discriminación. No ves el color, no ves la foto, no ves la raza, no ves la... Yo creo que eso es una idea que me lleva ocurriendo hace bastante tiempo y lo he propuesto. Yo creo que deberíamos de potenciar el tema del currículo sin foto, sin fecha de nacimiento, sin marca ninguna y totalmente asexual. Si nos centramos directamente en la economía sumergida, ¿de qué manera afecta a este colectivo? Es decir, ¿qué tipo de irregularidades se pueden dar en este colectivo? ¿Las mismas que en cualquier sector? ¿Angie? Bueno, yo creo que en realidad hoy en día todos sabemos los tipos de personas que se discriminan normalmente, entonces sí que es verdad que
se tiende un poco más a someter de una forma laboral a este nicho, o sea, a este grupo de personas. Entonces, yo creo que esto aumenta la economía sumergida, las condiciones pésimas laborales y a veces con unas remuneraciones que no vienen al caso. Entonces, sí que es verdad que si ciertas empresas o ciertos puestos de trabajo, como hablaban, no tuviesen este tipo de discriminación, a lo mejor se eliminaría de cierta forma esa economía sumergida, porque eso es lo que, bueno, en un mundo utópico lo que nos gustaría en un futuro, no tener ese tipo de economía sumergida. Carlos. Yo creo que una sociedad en la que nos permitimos que personas sufran discriminación es una sociedad que fracasa como sociedad, ¿no? La sociedad tiene como objetivo el bienestar global, el bienestar en el que, siendo completamente diferentes, tenemos las mismas oportunidades. Y partiendo de esa base, yo, igual que decía David antes, la discriminación más peligrosa no es la que vemos todos, porque ya nosotros en España, en Canarias, estamos muy concienciados acerca de la igualdad hacia la mujer, hay muchas religiones en nuestra tierra, hay muchísimos colectivos de todo tipo. El problema es esa parte más sutil que nadie ve, de la que nadie habla y que se guarda en silencio por parte de la persona que es discriminada. Yo creo que un ejercicio que sería maravilloso como sociedad es que nos diéramos cuenta de que todas y todos en un momento dado de nuestra vida podemos ser discriminados, aunque creamos que en este momento no lo somos. El otro día salía la noticia en la que una mujer había llevado a juicio a una empresa que había desestimado su candidatura a un puesto por estar excesivamente formada. Es un tipo de discriminación. No, es que no te quiero en mi empresa porque tú estás demasiado formada. ¡Wow! Están discriminando casi por la parte contraria a lo que es habitual, ¿no? Entonces, a mí me parece una idea maravillosa la que ha propuesto Belén, el hecho de que dentro de nuestra formación no existan colores, razas o sexos. Yo, como experto en inteligencia emocional, siempre he abogado por el poder que tiene la sonrisa. Yo he participado en muchos procesos de selección en el estudio de las entrevistas de trabajo, de tratar de cualificar a las personas no por quiénes son, sino por esos valores que se suelen requerir en las empresas, que son la lealtad, capacidad de trabajo, gestión de equipos, liderazgo. Y cuando nosotros evaluamos en esos procesos, hay un factor que para nosotros es decisivo, que es la sonrisa. La sonrisa es el único gesto universal que existe entre los seres humanos. No tiene sexo, no tiene raza, no tiene edad, no tiene género, no tiene religión. Es una sonrisa, es un gesto que automáticamente, donde tú lanzas una sonrisa, recibes otra. Yo siempre he dicho que la sonrisa sería ese lenguaje que nos podría unir a todas y a todos. Entonces creo que como sociedad, y entendiendo que para ser una sociedad del futuro, necesitamos englobar que todas las personas, independientemente de dónde hayan venido, cómo sean, cuál sea su orientación sexual, que seamos capaces de ver el valor que tienen. Yo, así para terminar mi intervención, diría que creo que la mayor discapacidad que existe en el mundo es la de no ser capaz de ver las inmensas cualidades que hay dentro de cada ser humano. Por ahí irían los tiros para mí. Angie ha comentado que precisamente esta discriminación lo que puede provocar son unas irregularidades como sueldos más bajos o peores condiciones. ¿De qué manera repercute este tipo de irregularidades en la vida de este colectivo? A ver, yo creo que esto hay que plantearlo de una forma, digamos, completa. Es decir, si nos ubicamos en el entorno de la economía sumergida, veremos que la mayoría de los casos en los que se aplica la economía sumergida son personas precisamente que están siendo discriminadas, generalmente por muchos factores. Ya en otras charlas como esta hemos discutido, por ejemplo, el caso de la prostitución, donde muchas veces son mujeres y aparte, en muchos casos, extranjeros o sin papeles. Y aquí vemos otros dos factores de discriminación. ¿Qué pasa? Que lo que hace, en este caso, la economía sumergida es perpetuar esa discriminación, porque mientras no apliquemos criterios equitativos y que nos permitan sacarlo de ese entorno de economía sumergida, vamos a seguir discriminándoles. Es decir, si yo a una mujer no la trato con las mismas condiciones que a un hombre, porque por ejemplo la tengo sin contrato, mientras yo no le dé contrato, lo que estoy haciendo es perpetuar esta discriminación. Entonces yo creo que la economía sumergida lo que hace es un factor que, consciente o inconscientemente, porque hay veces que no lo aplicamos conscientemente, este factor discriminatorio, lo que hace es perpetuar esa discriminación en el tiempo. Y mientras no quites un problema, el otro no va a desaparecer. De lo que estamos hablando es
cómo puede afectar a los discapacitados, a las personas discriminadas, esta economía sumergida, que es la cuestión. Si nadie me contrata porque tengo un grado de discapacidad, por ejemplo, y además pues soy un hombre de color, es decir, y además soy musulmán, tengo una triple discapacidad. Entonces esa triple discriminación lo obliga a transigir por lo que le ofrezcan. Pues trabajo en la peonada gratis, trabajo tal, es decir, que ¿qué consecuencias tiene eso? Que realmente no pueda acceder a ningún mercado laboral porque no lo contrata nadie. Es decir, ya no siquiera se lo tiene que coger lo que le dan. No hay ayudas contributivas porque no llega al 64%, es decir, no le van a ayudar, tiene un 34, un 35%. Entonces, ¿qué trabajos son los que realmente puede acceder esta persona? Y da igual, y si es gay también tiene un problema, es decir, no solamente hablamos del factor discriminatorio con respecto a la mujer, también hay hombres y el colectivo LGTBI, el colectivo gay también, que también está discriminado, pero el colectivo de color también, es decir, el colectivo étnico, el colectivo de religiones, incluso porque el colectivo de religiones, no olvidemos una cosa importante, tiene derecho a rezar y a ayunar durante Ramadán cuando lo contrata. Es decir, no puedes privarle de su derecho, con lo cual la empresa que contrata a un musulmán tiene que saber que tiene que respetar su ideología religiosa. Entonces también es un factor discriminatorio. Entonces el señor, ¿qué hace? Pues bueno, no va a renunciar a su religión, que además no debería. ¿Qué hacemos nosotros? Fomentar la economía sumergida. Entonces esas personas que tienen ese factor, el color, la religión, o incluso a veces factores políticos, pero es que llevamos algo tan chorrada ya, que le llegamos a preguntar a la persona si fuma, porque si fuma ya entra el factor discriminatorio y ya no lo contrata, porque entiende que el tiempo de tabaco es el tiempo efectivo. Es decir, estamos llegando a tal extremo que estamos discriminando por cualquier cosa. Tiene tatuaje, si tiene tatuaje ya no me gusta. Es decir, entramos a otros factores que es lo que se determina en el curso de Navarra, el catedrático que lo hizo, el señor Jara, muy interesante, donde establecía que la mayoría de las discriminaciones múltiples se dan de personas de 45 a 64 años, en un volumen muy superior al resto, cosa que entendemos que en los jóvenes es menor. Discriminaciones múltiples por muchas razones, en los tatuajes, los piercing, es decir, ¿cuántas veces no hemos oído? Yo a este trabajo pasa el peso selectivo, pero no le digo porque no lo contrato, en realidad no lo contrato porque tiene un piercing en la nariz, o no. Y porque me da mala imagen para la empresa, pero no lo puedo decir, pero en realidad lo actúo. O sea, que realmente no estamos en una sociedad donde miremos los resultados, miramos más bien el aspecto de las personas, y por eso existe la economía sumergida con esos factores discriminatorios, discriminaciones psíquicas, porque tiene una persona de discapacidad psíquica, pero podría trabajar. Existen los centros especiales de empleo. A mí me gustaría llamarles a ellos, porque realmente a veces ellos también, pues se supone que hacen una labor social importante, ¿no? Pero yo creo que deben dar ejemplo y ser más ejemplarizantes en cuanto a su trabajo. Y lógicamente cumplir con todas las obligaciones y seguir haciendo esa labor. Pero también depende de todos nosotros que eso se cumpla. Y recogiendo lo que ha dicho, no debería ser así que se vean abocados a la economía sumergida, porque es un problema que nos afecta a todos, realmente, a toda la población. Lo ha comentado Carlos, ¿no? Angie, ¿quiere comentar algo de...? Yo quería preguntar una cosa a David, porque ha dicho que si la economía sumergida se eliminase, se eliminaría la discriminación. Y yo creo que no es así, en realidad. Yo creo que posiblemente si la discriminación se eliminase, se eliminaría por consecuencia la economía sumergida. O sea, yo personalmente lo veo al revés. A ver, yo creo que son dos factores que en sí están vinculados. Personalmente me parece más sencillo atacar la economía sumergida, que al final no deja de ser un factor económico, que atacar la discriminación, que es un factor psicológico que está bastante integrado en nuestra sociedad. Entonces, de los dos factores, el más atacable ahora mismo es la economía sumergida. Entonces, vayamos a por el objetivo fácil y a partir de ahí tratemos de atacar la discriminación. Evidentemente, si tú quitas todos los factores discriminatorios, probablemente la economía sumergida acabe desapareciendo. Pero es mucho más complicado porque está mucho más arraigado y es de más difícil extracción. Por eso yo, digamos que voto por atacar la economía sumergida, que es lo que se está intentando de muchas plataformas y consiguiendo en mayor o menor medida. Precisamente iba a preguntar ahora si existe alguna organización que ayude o asesore a estos empleados que quizás, pues cuando entran en el mundo laboral,
no saben a qué tienen derecho o qué no pueden permitir dentro de un trabajo y pueden denunciar. ¿Conocen alguna organización? A mí me gustaría aportar aquí a Angie y a David mi opinión acerca de lo que estaban hablando. Yo estoy de acuerdo al 60% con uno y con otro. Para mí la economía sumergida es una forma de discriminación, porque estás condenando a la persona, en primer lugar, a no tener ninguna protección. Si ocurre un accidente, automáticamente probablemente le digan, no digas que estabas aquí, te pasó en tu casa. En segundo lugar, si en algún momento dado termina ese trabajo que se está haciendo económicamente en los bajos fondos, no va a tener ninguna protección en el tiempo que necesite para encontrar otro lugar. Entonces, para mí la economía sumergida es otra forma de discriminar, que agrava aún más el problema, ¿no? Y además, de nuevo, la economía sumergida vuelve a ser un fracaso como sociedad. ¿Por qué? Porque no hay ningún aporte, no hay nada que se devuelva a la sanidad, no hay nada que se devuelva a toda la organización que tenemos como país, en el que nuestras carreteras funcionan, en el que nuestros sistemas funcionan, están saneados, la economía de las organizaciones funciona, tenemos ayudas preparadas para estos colectivos. Y bueno, y en relación a la pregunta que lanzas, por supuesto que hay formas de ayudar o de guiar a estas personas que en un momento dado se pueden ver abocadas a no encontrar ninguna otra manera de encontrar un sustento económico que trabajando en los bajos fondos. Y es a través de las organizaciones gubernamentales. El Gobierno de Canarias, en cada ayuntamiento hay distintas áreas en las que uno puede acceder ya no solamente al asesoramiento de profesionales del derecho, de legisladores, de técnicos, de personas que se encargan de la integración social, sino incluso a la parte más importante para mí que tiene que ver en la lucha contra la economía sumergida, que es la formación. Formaciones que obviamente no tienen un coste, porque suelen ser personas que no pueden costearse formaciones de ningún tipo. Entonces, desde todas las plataformas, y si esto puede servir como foco para que cualquier persona que lo esté viendo y se encuentre en un momento dado en el que diga, yo no encuentro trabajo ni para atrás, y encima tal y como están las cosas ahora, que ya sabemos los datos que hay ahora mismo en nuestro país, y aquí concretamente en Gran Canaria son terribles, nefastos, horribles, estamos machacados, pues quizás sea el momento de acercarse a la organización gubernamental más cercana a nuestro centro. O sea, si yo estoy en Santa Lucía, pues a Santa Lucía, si estoy en Agüimes, si estoy en Telde, al de Telde. Y en algún momento tratar de organizar una reunión o una cita con alguna persona, con algún técnico, con algún orientador que nos pueda decir qué tipo de opciones tenemos. Yo siempre he pensado que debemos ser como los elefantes, que es siempre hacia adelante, hay que tratar de abrir puertas, no cerrárnoslas, sino, y cada vez que nos cierren una puerta, pues abrir otra, porque en algún momento dado, por algún lugar, va a saltar la liebre. Entonces, mi consejo es ese, lo más cerca posible, o sea, no irnos a grandes instituciones, sino a organismos que sean de barrio, locales, porque ellos saben mucho más de la idiosincrasia que hay en ese lugar y de la problemática que se está generando en ese punto. Quizá desde ahí hay un pequeño escalón en el que, bueno, nuestros sistemas funcionan y podemos dar acogida a esas personas que en algún momento se quedan fuera. Yo diría que un poco los trabajadores sociales que están, por ejemplo, en la Cruz Roja, son personas que te ayudan tanto a encontrar un trabajo, como encontrar una vivienda, como encontrar distintas cosas que te pueden ayudar a incorporarte en la sociedad de una manera más o menos buena. Vale, yo quizás soy un poco más directo, pero yo recomendaría a todo aquel que se sienta discriminado o que sienta que no le están aplicando las condiciones laborales adecuadas, a que vaya a la inspección de trabajo y presente una denuncia. Y si cree que puede sufrir represalias por este acto, que dirija una comunicación a los distintos buzones anónimos que hay, que para eso están. A ver, evidentemente no voy a pedir que nadie sea un héroe. Si hay una sola persona en el trabajo, vas a ser tú. Pero si son varios y en un ámbito razonable se puede, pues presenta una denuncia que la inspección de trabajo acudirá al trabajo e intentará poner orden dentro de lo razonable. Belén. Bueno, quizás ahora no puedo estar de acuerdo con David. En otras circunstancias, que no fuera el COVID, estaría de acuerdo. Pero en la actualidad estamos hablando de economía sumergida, estamos hablando de los datos de la EPA peores que hemos tenido en Gran Canaria, y hay que recordarlo y recalcarlo desgraciadamente. Y claro, cuando tú vas a presentar una denuncia en la inspección de trabajo, eso tarda. Ahora mismo tarda. Los inspectores prácticamente están atrincherados en su despacho. Es decir, los ERTE
están colapsados. Es decir, creer que esto es una manera ágil, apuesto más por los organismos, lo que decía Carlos, por acudir a los organismos cercanos para que los asesoren. Y los sindicatos, como que no. O sea, los sindicatos están para ayudar a los trabajadores a resolver estos problemas de una manera más ágil. Es más, una actividad sindical ahora mismo están para ayudar en esos momentos donde puede haber más de un trabajador afectado, 10 trabajadores. Y yo creo que los pueden impulsar muchísimo más y ellos pueden encabezar o una demanda o articular una construcción ante la inspección de trabajo que los propios trabajadores. En ese sentido, pienso que hay que hacer una manera proactiva para poder solucionar estos problemas de estas personas que además por desconocimiento. También hay que tener en cuenta algo que es el miedo, ¿no? O sea, dice que el miedo es bueno, pero que es malo que el miedo controle tu vida. Pero tenemos que también tener en cuenta que ahora mismo hay un miedo arraigado en la sociedad actual de es que no tengo para vivir, no tengo para comer. Entonces, yo creo que lo que comenta Carlos es en realidad, no sé, corrígeme tú si me equivoco, es ayudar a esos estamentos, y también estaba en la línea de Sanji, para que los ayude a la Cruz Roja y tal, porque le va a gestionar distintos tipos de ayudas que el gobierno ha establecido para los ayuntamientos, delegando partidas, y le pueden ayudar de una manera más rápida para solucionar su problema sin que tengan que ir a esa economía y sufrir esa precariedad laboral. Y yo creo que por esa línea podrían ser más efectivas las medidas. Denuncia anónima, pues sinceramente, claro, hoy en día, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va? Y este señor tiene que comer todos los días y tiene que llevar la comida. Entonces, yo creo que hay que sacarlos de esa economía ya. No podemos esperar a dentro de un mes, dentro de 2, porque yo creo que esas 2 líneas pueden ser mucho más efectivas solucionándolas que la alternativa, que en otro momento estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Pero que en este momento actual hay que ser conscientes de cada realidad social en el momento en el que se vive. Y no podemos decir que ahora mismo se puede vivir un momento en el que la inspección de trabajo salga a la calle, que todo está abierto, es decir, hay un retraimiento, están los ERTE, las empresas están agonizando, es decir, tenemos una situación diferente, con lo cual el trato debe ser diferente. David, ¿quiere añadir algo? A ver, yo podría llegar a estar de acuerdo contigo, pero la verdad es que no lo estoy. Genial. Te explico. A ver, yo entiendo que las empresas, debido a la economía, están en una situación crítica, y entiendo que las ayudas pueden ayudar en muchos casos. Pero lo que yo no puedo recomendar es a una persona que está trabajando y cobrando casi todo en vez, es que vaya a pedir una ayuda. O que cobra menos de lo que debería, que vaya a pedir una ayuda, porque las ayudas no están para eso. Lo cierto es que si un empresario tiene a alguien trabajando, debe pagarle la cantidad adecuada, porque si no, lo que estoy haciendo es duplicar la economía sumergida, porque esa persona que está trabajando, cobrando una parte en A y una parte en B, que aparte pide una ayuda, pues está cobrando de 2 fuentes y duplicando de alguna forma la economía sumergida. Yo entiendo que las ayudas son necesarias, que esos órganos asesores son necesarios, pero que al final tiene que actuar la ley de alguna forma. Y en el ámbito laboral, la ley es la inspección de trabajo y es quien tiene que poner solución. Porque un problema no se soluciona parcheándolo, que es, bueno, este me asesora por aquí pues me da una pequeña ayuda y puedo ir escapando. Al final tenemos que tomar cartas en el asunto y solucionarlo. Y si la inspección de trabajo hoy en día se ve sobrepasada, pues igual hay que dotarle de más recursos para que solucione este problema, en vez de dar tantos recursos a ayudas que muchas veces no están llegando a quien tienen que llegar. Porque al final lo que pasa es que muchas personas que en circunstancias normales no cobrarían esa ayuda, las están cobrando, y quien de verdad la necesita no le llega, porque hay demasiadas personas en esa bolsa de ayuda. Réplica. En ningún momento te he dicho que cobren las 2 ayudas, y creo que ellos no es lo que compartían. En ningún momento te he dicho que fomento la economía a base de que cobren una ayuda y especulen con la otra. Creo que eso lo has interpretado tú en tu propio criterio. Lo que he dicho es que ese señor tiene que comer y tiene que salir de esa economía sumergida, y que tiene sindicato para que denuncie, que es mucho más ágil ir por la vía judicial sin ningún tipo de problema. Lo que te he dicho es que ese señor mañana tendrá que comer, o una de 2, tiene 2 alternativas. Si sigue trabajando en la empresa con esas condiciones, no va a poder accionar. El sindicato que accione. El sindicato presenta demanda, el sindicato es gratis, o sea, no le cobran si está afiliado a un sindicato. El sindicato está para el tema judicial, ¿vale? Y el tema judicial además garantiza la indemnidad, porque el tema de la inspección de trabajo no garantiza la indemnidad. No garantiza, un trabajador interpone una demanda y no garantiza la indemnidad. En cambio, la demanda judicial sí la garantiza. No puede tener represalias en contra del mismo. Y por otro lado, tiene la vía de intentar parchear esos momentos en los que te pasa mal, esas ayudas momentáneas que tiene, no que lo cobre por los 2 lados, que trabaje y cobre en B
y coger la ayuda, porque eso se llama especulación. Y esa especulación en ningún momento nosotros podemos ni materializarla ni ser connivente con ello, y creo que yo no la he comentado, ¿eh? Estamos hablando de gente que está pasando necesidades reales y por eso se ha metido en ese mundo, pero precisamente por eso, por lo que está el sindicato o las acciones que puedan tomar, y además tiene a sus organismos para ayudarlo, sus organismos cercanos del gobierno de Canarias, para poder hacer factible esas ayudas, porque no le da ni para comer. Mira, el caso del otro día, un trabajador que se marcha de la casa porque lo echan con un niño, lo echan de la casa y se tiene que marchar, es decir, no puede pagarla y lo echaron, ¿no? Ya con desahucio y toda la historia. Tú dime tú, estaba dado de alta en un trabajo y pierde el trabajo, pide la baja voluntaria y todo para tener que cobrar ese dinero porque no tiene a dónde ir. Es decir, que tenemos que ponernos realmente donde está la sociedad canaria actualmente. No podemos vivir en el país de hace 2 años, nos tenemos que poner ahora, en la situación actual. Y en la situación actual tenemos que salir a la calle y mirar lo que está pasando. Y lo que está pasando ahora mismo es terrible, ¿eh? Es muy terrible, y tenemos que buscar soluciones rápidas, y son muchas personas las que están pasando mal. No estamos hablando del típico que especula, no, estamos hablando de situaciones dramáticas, y esas situaciones dramáticas tendrán que tener soluciones urgentes no, prioritarias al máximo, y no se trata nunca, en ningún caso, te he dicho, de cobrar 2, especular nunca, especular castigo, además castigo a uno y castigo al otro, al empresario por especular, que tendrá su sanción en el juzgado pertinente. El trabajador tiene una indemnidad, con lo cual no lo pueden despedir, y por otro lado lo van a intentar ayudar para que por lo menos tenga comida para llevarse, que le dan la bolsa de la alimentación, ¿me entiendes? Nada más, perdona por extender. Yo de manera muy breve, por fin. Sí, nada, para añadir a lo que dice Belén y David, la situación en el momento es la siguiente. Desde un estudio europeo que se ha hecho hace un mes aproximadamente, se indica que en España hay 11 millones de personas ahora mismo en riesgo de exclusión social. Estamos hablando que sobre una población de 48 millones es la cuarta parte. Una persona de cada 4 están ahora mismo en riesgo de ser excluida socialmente. Esto es un dato demoledor, que además no hace más que empeorar, porque para 2021 se esperan datos muchísimo peor. Todo el mundo vemos cómo este problema se está agravando cada vez más, y cada vez van a haber más personas y menos personas para poder atender a esas personas que se están yendo a ese lugar. Entonces, yéndonos a los datos más globales de la calidad del trabajo, que por cierto nuestro país no destaca por la calidad de sus trabajos, estamos hablando de que se cumple la ley de Pareto prácticamente en todos los ámbitos, la ley del 80-20. Se dice que el 80% de los trabajadores no se sienten bien en sus trabajos, a nivel emocional están siendo destruidos, y nadie mejor que un trabajador que lleva 40 años trabajando para una empresa donde no se siente feliz, sabe qué es lo que ocurre cuando se jubila, que va a la destrucción, porque en 3-4 años está, vamos, como una persona de 95 años. Se dice además que 2 de cada 3 minutos de la vida despierta se dedican a trabajar. Trabajar proviene de un término que es triparear. Perdón, tenemos que ir ya a conclusión porque se nos va el tiempo. Nada, una conclusión muy breve pues resumiendo algo de la charla, o algo que quieran destacar, o algo que se ha quedado sin decir. Angie, empezamos por ti. Bueno, yo creo que un poco recalcar lo que hemos dicho antes, que en la sociedad tiene que eliminarse o reducirse al mínimo toda la parte de discriminación por cualquier tipo de sexo, género, ideología política, religiosa o lo que sea, para que así podamos un poco contrarrestar la economía sumergida que tenemos actualmente. Carlos. Para mí creo que debemos hacer como sociedad un ejercicio de empatía, en el que ahora, con lo que se está agudizando la situación, ya estamos viendo que muchas personas que jamás han necesitado ayuda la están necesitando, y hablamos de arquitectos, abogados, hablamos de personas que históricamente no tenían esa necesidad y que ahora lo están teniendo, porque hagamos un ejercicio de empatía que significa básicamente que nos demos cuenta de que en un momento dado nosotros podemos estar siendo discriminados, ya seamos mujeres, hombres, con carreras, sin carreras, de otros países, otras religiones, y que si tenemos la gran suerte de que no lo estamos siendo, que nos pongamos en la piel del otro y de la otra para poder ayudar. David. Bueno, yo creo que actualmente el Estado, y en concreto el Gobierno de Canarias, tiene herramientas y leyes, tiene economía para ayudar a aquel que realmente lo necesite. Así que yo hago un llamamiento que si alguien se siente discriminado en su trabajo, que hable, que el Gobierno le va a ayudar. Belén, muy breve. Yo hago por la eliminación total de cualquier tipo de discriminación. Así está amparada en la Constitución, es decir, no hay que poner más leyes para poder hacerlo, y que la gente que se sienta así, que lo denuncie,
que utilice los argumentos legales que nos amparan la Constitución española, y lógicamente que estos momentos son difíciles, muy complicados, y les animo a que tengan un futuro mejor y que todos de estos seamos reforzados con una mente positiva para acabar con esta economía sumergida que no hace más que dinamitar a todos los que legalmente pagan sus impuestos, pagan su seguridad social y contribuyen al crecimiento de esta sociedad. Pues ojalá consigamos terminar con esta economía sumergida con toda la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias por la información y los puntos de vista diferentes. A ustedes. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido durante todos estos programas, los 10 programas que hemos hecho aquí en Canal 4. Esperamos que les hayan servido y se hayan informado sobre la economía sumergida y los problemas que pueden conllevar a la población. Muchísimas gracias.